Soy Víctor Muñoz, CEO de LM Consulting, y el día de hoy vamos a hablar de los aspectos generales del proceso de operación renta de este año tributario 2022. Este año tributario 2022 está marcado principalmente por muchas medidas que implementó el gobierno chileno a propósito de la emergencia sanitaria por el COVID-19, en la cual implementó varios aspectos. Por ejemplo, bonos pymes, préstamos solidarios, los retiros de las AFPs, ¿cierto? Y tuvimos la entrada en vigencia de la Ley de Modernización de la Dirección del Trabajo. Todos esos aspectos convergen en este nuevo proceso de operación renta que nos trae a colación año a año para este año 2022. Junto con esto, anteriormente, durante el año 2021, se implementó la Ley 21.210, ¿cierto? Que esta ley lo que hizo fue implementar una reforma tributaria. Esta reforma tributaria introdujo diversas modificaciones. Entre ellas, introdujo modificaciones en los regímenes tributarios. Estos regímenes tributarios nuevos, ¿cierto? Que hoy día conocemos como régimen general y regímenes PYME, tanto régimen PYME en general como PYME transparente, tuvieron su primera tributación y su primera implementación en el año tributario 2021. Recordemos que esta ley se aprobó en febrero del año 2020 y tuvo su inicio de aplicación a partir de enero del año 2020. Por lo tanto, en el proceso anterior tuvimos toda la convergencia que significó los cambios de régimen y hoy día ya tenemos una plena aplicación de los regímenes, tenemos arrastres de saldo, ¿cierto? Y además tenemos que incorporar todos estos aspectos nuevos que implementó el gobierno, ¿cierto? Como les dije, los bonos pymes, ¿cierto? Los préstamos solidarios y todas estas medidas que se implementaron a propósito de la emergencia sanitaria. Hoy vamos a ver particularmente algunos aspectos del proceso. ¿En qué sentido? Primero, tenemos que considerar que es el primer proceso de renta en el cual tenemos todos los regímenes tributarios convergentes. Hoy día tenemos que arrastrar saldos, tenemos que verificar permanencia en los regímenes tributarios en caso de que hubiésemos dejado de cumplir los requisitos que tienen estos regímenes tributarios, ¿cierto? Recordemos que tenemos un régimen general por excelencia, también tenemos dos regímenes PYME. Estos regímenes PYME, si bien es cierto, son regímenes tributarios, pero son regímenes opcionales, en el sentido de que tienen requisitos de incorporación y requisitos de permanencia. Y como tal, ¿cierto? Antes de declarar el proceso de operación renta, antes de declarar el formulario 22, antes de hacer las declaraciones juradas, debemos evaluar a nuestra empresa, ¿cierto? Para efecto de que esté tributando en el régimen que le corresponde. Para eso, ¿cierto? Cada una tiene sus particularidades, tanto el régimen PYME como el régimen PYME transparente, y debemos verificar de que si hemos dejado de cumplir algunos requisitos o si nos conviene quizás acogernos a algún régimen para este próximo año tributario 2022. En ese sentido, ¿cierto? El proceso de operación renta hoy día está marcado por una serie de cambios. Hay cambios que están relacionados con las declaraciones juradas. Específicamente voy a hablar de la entrada en vigencia de la Ley de Modernización del Trabajo. El Ejecutivo implementó una ley, ¿cierto?, que modernizó la Dirección del Trabajo. Dentro de las distintas medidas que modernizó, ¿cierto?, estableció lo que se llamó el Libro de Remuneraciones Electrónicos. Este Libro de Remuneraciones Electrónicos empezó su plena aplicación en el mes de octubre del año 2021, ¿cierto?, con efecto retroactivo porque había que subir los libros de remuneraciones desde enero hasta diciembre, digamos, del año 2021. ¿Para qué? Porque además el Servicio de Impuestos Internos emitió una resolución en que conjuntamente declaró, en conjunto con la Dirección del Trabajo, en que dado el proceso de convergencia que tienen ambas instituciones fiscales, a partir de la información que los contribuyentes entreguen en el libro de remuneraciones electrónicos, el Servicio de Impuestos Internos va a elaborar automáticamente la declaración jurada 1887, ¿cierto? Que es la declaración jurada donde se respaldan los sueldos y remuneraciones de los trabajadores de las empresas.
Entonces hoy día eso se va a hacer automático. ¿Y se va a hacer automático con qué? Información del libro de remuneraciones electrónicos. Entonces, ¿qué debemos fijarnos plenamente? Primero debemos fijarnos en que el libro de remuneraciones electrónicos está correctamente cargado en la dirección del trabajo. ¿Por qué? Porque de ahí se va a vaciar la información a la DJ de sueldos del Servicio de Impuestos Internos. Y en ese sentido, ¿cierto?, debemos ser muy analíticos en cuanto a la información que se está vaciando. Debemos tener como recomendación una declaración jurada de respaldo para poder rectificar o cambiar la declaración que hace automáticamente el Servicio de Impuestos Internos. ¿Por qué? Porque en base a esa información van a declarar todos los contribuyentes que están relacionados. En base a esa información le va a aparecer la propuesta a todos sus trabajadores. Y también le va a aparecer la propuesta a ustedes como contribuyentes, ¿cierto?, respecto de su gasto por remuneraciones. Por lo tanto, debemos ser bastante acuciosos en cuanto a revisar la información que se está vaciando en la DJ 1887. Entendamos que esto es un proceso de conversación entre dos entes fiscales, ¿cierto?, autónomos entre sí, como son la Dirección del Trabajo y el Servicio de Impuestos Internos. Como es el primer año de aplicación, como el libro de remuneraciones entró en plena aplicación en octubre del 2021, tenemos un proceso de marcha blanca, por así llamarlo, ¿cierto?, un proceso de vagancia de esta aplicación, en el cual evidentemente pueden existir errores. Ya todos los que trabajan en el rubro de la contabilidad han conocido lo problemático que ha sido cargar los libros de remuneraciones electrónicos. Por lo tanto, hoy día tenemos un gran porcentaje de margen de error en cuanto a la información que podría ser vaciada a la DJ 1887. Por lo tanto, nosotros como contribuyentes, como asesores tributarios, como contadores, debemos velar porque la información sea fidedigna y sea correcta, de tal manera de que la declaración sea una declaración completa y no tengamos que estar rectificando posteriormente después de los plazos establecidos por la ley, de tal manera, obviamente, que no converja eso en multas ni sanciones por parte del Servicio de Impuestos Internos, ni tampoco por parte de la Dirección del Trabajo. Eso es uno de los aspectos más relevantes que tiene este proceso de operación renta. Vamos a tener una DJ de sueldos total y absolutamente automática. Recordemos que desde el año 2021 también el Servicio de Impuestos Internos implementó una obligatoriedad al 100% de que las contribuyentes de segunda categoría que emiten boletas de honorarios debían hacerlo a contar del 1 de enero del año 2021 en forma única y exclusivamente electrónica. Y en base a eso, en base a la información que tiene el servicio en sus bases de las boletas de honorarios recibidas, también les va a elaborar una declaración jurada, que es la 1879, ¿cierto?, que es la DJ donde nosotros vaciábamos las retenciones de boletas de honorario y las retenciones de los directores de las empresas. Por lo tanto, la tarea es, ¿cuál es? La tarea es revisar que todas las boletas de honorarios que tenemos recibidas en nuestra página de la empresa o en la página de nuestros clientes o en mi página como contribuyente estén de acuerdo a los servicios profesionales que yo efectivamente he pagado y efectivamente he contratado. Sabemos que las personas se pueden equivocar, ¿cierto? Pueden haber prestadores de servicios que puedan haber emitido 2 boletas de honorarios correspondientes a un solo servicio, a lo mejor no las han anulado, ¿cierto? Y lo correspondiente que ustedes deberían hacer es verificar que no existan estos procesos y todas aquellas boletas que no coincidan con las prestaciones que ustedes han solicitado, esas boletas tienen que impugnarlas, tienen que rechazarlas o solicitarles al emisor que éste las anule. En ese sentido, ¿cierto?, la DJ 1879 ya tiene cierta acción, viene siendo automática desde hace 3 periodos tributarios ya, por lo tanto ya sabemos que debemos hacer esos cruces, ya sabemos que debemos verificar todo esto antes del vencimiento de la DJ, de tal manera de poder rectificar sin tener sanciones por parte del Servicio de Impuestos Internos. Otro punto relevante son los bonos PYME. Establecieron una serie de bonos
pymes, ¿cierto?, el gobierno, para efecto de que las empresas pudiesen un poco aplacar este golpe que tuvo la pandemia con las cuarentenas, ¿cierto?, las medidas de salud, donde las empresas no pudieron muchas trabajar, tuvieron un impacto financiero tremendo, y en ese sentido salieron varios bonos pymes. La gran mayoría de estos bonos pymes son no renta, no van a tributar. Por lo tanto, si en su contabilidad usted lo tiene registrado como un ingreso, usted debería ajustar ese ingreso de tal manera que esté no tributario. ¿Cómo ajusto ese ingreso? Debo deducirlo cuando estoy determinando mi renta líquida imponible o la renta líquida imponible de mi cliente o del contribuyente. Como les dije, los bonos pymes, todos en su generalidad, son no renta. Por lo tanto, ese bono que la empresa pidió de $1.000.000 de pesos, ese bono es no renta. Ese bono que pidió la empresa, que se tradujo en relación al promedio de los IVAs pagados del año 2019, ¿cierto?, también es un ingreso no renta. También tenemos otro bono que se entregó a las empresas. Este bono más bien era un anticipo, ¿cierto?, porque se dio la posibilidad a los contribuyentes que tuviesen remanente de crédito fiscal para que estos pudieran acceder a la devolución de ese remanente, con ciertos requisitos obviamente, pero hubieron empresas que accedieron a esta devolución de remanente. Este ingreso, por así llamarlo, no tiene el carácter de ingreso de renta, dado que estamos hablando de un crédito, de un impuesto IVA, digamos, que tenían a favor los contribuyentes, y esto, en vez de seguir acumulándose como remanente de crédito fiscal, se le dio la posibilidad a los contribuyentes para que accedieran a la devolución de este. Por lo tanto, a nivel contable van a tener el activo que tenían de remanente de crédito fiscal, de IVA crédito fiscal, lo van a poder incorporar en la cuenta caja o en la cuenta banco. Por lo tanto, ese movimiento no debería tener ningún efecto tributario para ningún contribuyente que lo haya solicitado. También, para las personas naturales pudieron acceder al préstamo solidario. Recordemos que el préstamo solidario era un préstamo que se podía devolver en 3 cuotas, que se accedía hasta 3 meses para ser solicitado, tenía un máximo de solicitud, y estos contribuyentes deberían devolverlo en 3 cuotas en cada año tributario, siendo un 10% el primer año tributario y un 30% los periodos siguientes. Por lo tanto, a estos mismos contribuyentes, ¿cierto?, los contribuyentes de segunda categoría, debían también, dada una comunicación que llegó del Servicio de Impuestos Internos, anticipar esta cuota que le correspondía, aumentando la retención en sus liquidaciones de sueldo o en sus boletas de honorario en un 3%. Con eso iban anticipando este pago del 10 y 30% que debían hacer como devolución del préstamo solidario. Además, tuvimos los retiros de AFP. En los retiros de AFP tuvimos 3 retiros que se aprobaron en la Cámara, ¿cierto? El primer retiro no tenía ningún efecto tributario, no tiene ningún efecto en renta, no es un ingreso para la persona que lo percibe. El segundo retiro sí tenía un carácter tributario, para todos aquellos contribuyentes que superasen las 13,5 UTM de ingresos anuales, que viene siendo aproximadamente entre 8,5 millones y 9 millones de pesos, dependiendo del año tributario. Si usted ganó más que eso, usted debía incorporar el segundo retiro solicitado, lo debía incorporar en su declaración de renta. ¿En qué declaración de renta? Recordemos que el segundo retiro se aprobó a finales del 2020, por lo tanto, lo que va a gatillar el momento en que usted debe incorporar el retiro en su operación renta va a ser si usted lo recibió hasta el 31 de diciembre del 2020
ya lo incorporó en su operación renta del año tributario 2021. Ahora no tiene que hacer absolutamente nada. Por el contrario, si usted recibió en su cuenta corriente, ¿cierto?, o en su cuenta RUT, el segundo retiro a contar del 1 de enero del 2021 en adelante, usted va a tener que incorporarlo ahora en esta operación renta del año tributario 2022. Y si usted ganó durante el año más de 13.5 unidades tributarias anuales, 8.700.000 pesos aproximadamente, usted va a tener que incorporar este segundo retiro solicitado en su base imponible del impuesto global complementario y someterlo a la tributación que le es aplicable. Esos han sido los aspectos generales de este proceso de operación renta. Recuerden, mi nombre es Víctor Muñoz, socio principal de lmconsulting.cl. Encuéntrenos en Instagram, en redes sociales, en nuestra página web www.lmconsulting.cl.